Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes del diplomado en redacción académica y publicación de artículos científicos. Quien les habla, Claudia Santiago. Esta vez me toca desarrollar la segunda clase del módulo 4, la ética en la investigación. Como es bien sabido que tener ciertas competencias investigativas, metodológicas o en el ámbito de la escritura académica resulta insuficiente si nuestras prácticas de investigación pueden ser nocivas o violan los principios fundamentales de la ética en cualquier proceso. Sabemos que la ética va más allá de una tesitura moral, de un momento o contexto dado, es equivalente a los derechos humanos, son transversales en cualquier momento de la existencia sin importar el contexto en que nos encontramos. Para ello hay que tener conciencia de la importancia de la ética, no solo en la presentación de producciones escritas originales, sino en el tratamiento justo y en el respeto a la dignidad humana que hay que tener con cualquier sujeto participante en un proceso de investigación. Sabemos que en el manejo de la información, sea de datos cualitativos o cuantitativos, se hace imprescindible acometer esos procesos con ética para respetar el manejo de los datos y sobre todo un asunto de vital importancia como lo es la dignidad humana, porque cuando trabajamos con grupos sociales de diversa índole, cualquier procedimiento mal hecho o que no considere la ética puede ocasionar daños irreparables en las personas que fungen como sujeto de ese estudio, y eso no hay que olvidarlo bajo ningún concepto. Ya para entrar en materia, en la parte derecha de nuestra diapositiva tenemos la muestra de dos grandes experimentos de tipo social cuando no se tienen los principios éticos al momento de llevar a cabo una investigación. Por lo menos aquí este cráneo que vemos es el experimento Pillow, que fue una investigación que llevó a un estudio antropológico en la década de los 40, y ese estudio se conoció como que se había encontrado ese eslabón perdido que tanto han buscado, y resulta que fue un experimento falaz donde realmente los hallazgos que se encontraron falsearon completamente la verdad, y eso indujo a una serie de experimentos o investigaciones a posteriori que se basaban en un supuesto hallazgo de la ciencia que nada tenía que ver. Y en la otra lámina pues se relaciona con los experimentos del doctor Mengele en los campos de concentración nazi, que a expensas del sufrimiento y dolor que les infringió a las personas que estaban en los campos de concentración, hizo cualquier cantidad de experimentos de tipo médico, incluso la eutanasia y eugenesia, que no respetaron la dignidad humana, y esto creó una serie de precedentes de tipo legal que los vamos a estudiar a posteriori. La ética implica las buenas prácticas en la investigación, es un eje transversal en el desarrollo de cualquier tipo de investigación o proceso de redacción académica, es decir, no podemos prescindir de los principios éticos para redactar o investigar cualquier tema. Y este eje transversal va más allá de los valores, es decir, no es un valor como tal, sino es una sumatoria de valores que se amplifica su radio de acción, que nos impide trabajar de manera negativa o hacer procedimientos que falten a la verdad o puedan ocasionar daños en las personas o grupos de estudio. Aquí pues
esas implicaciones generales de la falta de ética en la investigación conlleva consigo falta de valores, es decir, cuando no se tienen esos principios de ética, de honestidad, de probidad académica, de integridad, pues sucumbimos a una falta de ética. Esto produce situaciones negativas. Por lo general, la gente cuando no tiene procedimientos éticos son conductas que se vienen arrastrando desde la niñez, de su parte formativa, es decir, la falta de ética no es algo que se da de la noche a la mañana, sino es un comportamiento consolidado a lo largo de la formación humana. Y implica falseamiento de la información, faltar a la verdad, utilizar fuentes que no son correctas, por lo menos ahorita que estamos en la época de la desinformación, la posverdad o la fake news, se da mucho esa construcción de datos falsos que se diseminan muy fácilmente a través de las redes sociales y hacen que la gente consuma noticias que nada tienen que ver con la verdad y es muy peligroso al momento de crear, digamos, unas posiciones en la opinión pública. También puede caracterizarse por un manejo incorrecto de los datos. Cuando se está investigando se pueden construir datos falsos, pueden también algunos investigadores construir instrumentos de encuestas o entrevistas y falsificar los datos y eso es muy común dentro del ámbito académico y implica en general malas prácticas de tipo académico o investigativo. Y en cuanto a la ética, pues como veníamos diciendo, se, con, con, se fundamenta en un conjunto de principios que consolidan esa ética del comportamiento humano en cualquier escenario donde se presente y va más allá de un valor, es un eje transversal que recorre todos los ámbitos de la vida diaria, desde lo que somos como personas, nuestro comportamiento con la familia, cómo me desempeño en mi ámbito laboral y sobre todo cómo realizo mi proceso de investigación y es la integridad, que no importa quién nos esté midiendo, quién nos esté observando, que siempre estaremos orientados a un comportamiento correcto. No basta lo que diga un comité de ética, lo que diga un reglamento, eso es totalmente insuficiente si la persona no se maneja o no se autorregula y no existe un respeto hacia los principios éticos. Y como les dije en las láminas anteriores, la ética nada tiene que ver con la moral de un momento histórico, por decir, con principios religiosos o con los valores que tenga una forma de gobierno en un contexto. Y para eso nada más basta con que veamos cómo manejaban la moralidad los regímenes totalitarios, el comunismo, el nazismo, y había gente que tenía principios éticos sólidos y que se comportaba de buena manera sin importar los preceptos del entonces. Y por eso esa confusión que existe entre ética y moralidad, pues esa ética en la investigación va más allá de los preceptos del concepto. Son buenas prácticas sin importar la situación que se vive en una organización o en un momento dado de la historia. Y aquí ya para ir hilando más fino, el sentido ético en el proceso de investigación consiste en unos principios y normas que guían el comportamiento ético de los investigadores durante todo el proceso de investigación, desde que se desarrolla el esquema inicial, desde que se cumplen con las distintas etapas de investigación hasta la divulgación de los resultados. Todos esos procesos tienen que estar conectados a principios éticos que pueden o se consolidan en valores como la honestidad, la integridad, la imparcialidad
y la responsabilidad en todos los procesos de la investigación que van desde la recolección de datos, de ese análisis, de cómo se interpretan y sobre todo en el ámbito de la divulgación. Como es sabido, hay personas que se copian tesis de internet o editoriales que se aprovechan de la buena fe de los escritores y terminan divulgando, o inclusive hay prácticas que van desde personas que pagan a escritores en negro para que hagan cualquier tipo de redacción y terminan teniendo fama a costa de trabajos de otros investigadores. De hecho, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando la mujer no era notoria en la sociedad, muchas mujeres como George Sand tuvieron que escribir con seudónimos para poder divulgar sus trabajos de investigación, o simplemente sus maridos eran los que ponían el nombre para que esa obra se difundiera. Y hay que tener en cuenta que existen gran cantidad de plagios, de malas prácticas investigativas y de divulgación de falsedades que implican una falta de ética. Continuemos ya lo que es la ética consolidada en la investigación. Implica pues difundir información veraz, de que cualquier tipo de investigación donde grupos humanos estén presentes y pueda tener efectos negativos tanto en una persona, un grupo de personas, comunidad, tienen que llevar obligatoriamente un consentimiento informado en el cual se le informe al participante sobre todos los procesos de investigación, lo que se va a hacer en cada etapa, el objetivo y las implicaciones que tiene el estudio, y sobre todo que sepa qué se va a hacer con esos datos suministrados y que su buen nombre y su integridad no sean vulnerados bajo ningún concepto. Y abundan los ejemplos de cuando se falta a esas fases de procedimiento que hacen que una investigación académica tenga rigurosidad. Y sobre todo, el valor fundamental es el respeto a la dignidad humana. No se vale todo y cualquier acción con falta de ética puede acarrear consecuencias muy nefastas a los participantes que forman parte de un estudio. Y como tamiz y asegurar que las producciones académicas o investigativas que se presentan tengan una idoneidad ética, pues es fundamental la labor de los revisores, los comités éticos, y saber cuáles son las implicaciones de ese manejo ético de los datos. Mucha gente falta a los principios éticos al momento de mandar artículos en la revista, en revistas académicas o en centros de investigación, y esos comités son como el freno para que las personas no incurran en esas infracciones éticas. Igualmente, las editoriales, instituciones, revistas académicas tienen que contar con revisores o editores muy probos, muy éticos, para que la cantidad de artículos que envían a esas revistas sean manejados de una manera ética y no se aprovechen o no falten a los derechos de autor o a la propiedad intelectual. Las infracciones en la ética de la investigación pueden ser innumerables, y eso va desde los plagios comunes hasta usurpar la identidad de un investigador, suplantarlo, aprovecharse del trabajo de otro. Generalmente dentro de las universidades hay una práctica muy común que se ve como normal, es cuando los tutores utilizan a sus tesistas
para que hagan investigaciones y después ellos lo que hacen es reacomodar o reelaborar esa investigación y publicarla como si fuera suya, sin dar el mínimo crédito. Y eso es un tipo de ventajismo que es considerado una falta de ética. Esto puede, grosso modo, incluir falseamiento de datos, es decir, que nosotros tenemos que comprobar una hipótesis y resulta que incluimos datos erróneos. Por eso, algunas revistas indexadas, algunos comités editoriales están pidiéndole a los investigadores que le muestren los datos originales o las bases de datos, cálculos y demás para evitar incurrir en estos errores. Prácticas fraudulentas de todo tipo, el plagio académico, experimentos científicos que vulneran la salud o la integridad o dignidad humana de los grupos de estudios. O sea, puede ser que una persona sea muy experta o quiera desarrollar un estudio farmacológico de cualquier tipo y termine causando daños a las personas que participan en ese estudio porque no se les informó debidamente o simplemente fueron como conejillos de India experimentales y hay que tener mucho cuidado con esto. Otra práctica muy recurrente es pagar a terceros para hacer cualquier tipo de trabajo académico y eso lo ve uno mucho en la actualidad como profesor, que incluso pagan para que les lleven las aulas virtuales y eso es un fallo en la ética garrafal. Lo que ya habíamos dicho, inventar datos o modificarlos para que se ajusten a la hipótesis. Y eso lo vemos a nivel empresarial, a nivel académico, sobre todo con los trabajos de tipo cuantitativo. Y cuando se publican artículos en revistas indexadas, muchas personas suelen incluir a otros autores que no participaron en el trabajo de investigación o acostumbran a hacer esas prácticas que son muy faltas de ética, pero bastante comunes en el contexto actual. Y ya para ir cerrando esta parte de la clase, pues, ¿qué hacemos para que nuestro trabajo académico sea ético, pulcro, original y no falte a la verdad? Pues proceder a lo contrario, hacer buenas prácticas de investigación académica y esto se resuelve con un proceso de lectura consolidado, con conocer la metodología de la investigación y saber redactar y simplemente es parte de nuestro trabajo académico y vamos a hablar de tres facetas de eso. Proteger los derechos de los participantes, es decir, cuando nosotros hacemos estudios etnográficos, estudios que ameritan una responsabilidad social, que eso se da mucho en el ámbito educativo, empresarial y de las ciencias médicas. Hay que proteger los derechos de los participantes obteniendo ese consentimiento informado y garantizándoles la privacidad porque no hay nada peor que ser expuesto, por lo menos si les cito una investigación académica de víctimas de abuso sexual o cualquier tipo de maltrato, eso tiene que tener el debido acompañamiento de un profesional de la salud mental para que cuando la persona sirva de informante clave sus derechos no sean vulnerados. Igual puede ser el acompañamiento legal y todas esas buenas formas que impidan que la dignidad humana sea lesionada. Y dentro de la ética, la honestidad y la transparencia en el manejo de los datos y los resultados. Es decir, que todo el proceso investigativo, desde que se crea la idea, se pasa por el plan de investigación y se llega a mostrar el trabajo final, sea metodológicamente aceptable y esté bajo los preceptos de honestidad y transparencia. Y por último, la responsabilidad social
para medir el impacto de cualquier investigación en la sociedad. Entonces, no descuidemos esa parte y tendremos procesos investigativos éticos y con mucha responsabilidad social. Espero haya sido de su agrado. Cualquier pregunta, pues utilicen los canales regulares, correo electrónico, Classroom y grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias.